Las brujas. A través de la historia han sido acusadas de hacer pactos satánicos, de comer niños y crear plagas. Otras han sido curanderas y mujeres sabias. Hablamos sin permiso hoy de alguna verdad sobre estas mujeres muy misteriosas. Pero miren bien. Como si no estuvieran. Pero miren para el otro lado, pendejos, no para mí. Qué feo es estar en esas condiciones, en serio. Buenas mi gente, bienvenidos a Hablar Sin Permiso. Yo soy Harry Pagancos junto a la queridísima Natacha Ivanek, que está por allá en algún lugar del mundo. Y bueno, hoy tenemos nuestra continuación de nuestra serie de los tabúes, temas tabúes, ¿no? Sí. Así que no se pueden perder los que ya hemos grabado, los que vamos a grabar y obviamente el de hoy. Hoy les tenemos uno que está... No sé, tiene que ver algo con nuestra niñez, luego con mucho folclore, muchas películas, muchas cosas interesantes, que es la que... Mucha cultura popular. Mucha cultura popular que está, es increíble lo inherente que está y el tema, ahí lo voy a tirar, Dale. Brujería. Hoy vamos a hablar de brujería. Ajá, así no, mismo. perdón, que las brujas supuestamente tienen gatos. No, pero es como que uno cuando piensa en brujerías o brujas, esa creencia popular nos hace como graficar visualmente algo negro, también un lobo. Una vieja fea. Sí, y las nubes, la luna bien llena, sí, con nubes. Que vamos a demistificar todos esos preconceptos que nos han metido en la cabeza a través de películas, de historias, Hansel y Gretel, y la bruja fea, y el gato, y la magia negra. Y yes, hay una historia mucho más interesante, ¿no? De lo que es la brujería, y algo que es milenario. Milenario, tal cual. Porque incluso hay muestras de lo que es llamado brujería, vamos a hablar que es magia, ¿no? Más que nada. Y cómo se transformó eso en lo que conocemos hoy. Y bueno, también le tenemos hoy segmentos de noticias que encontramos varias cosas súper interesantes, ¿no? Sí, muy divertidas. Sí. Más que interesantes. Sí. Muy divertidas. Y tenemos entrevista con quién, Nati. Con Emma, que es una gran amiga de, más que nada, de Harry, que tuvimos el gusto de conversar sobre cómo ella ayuda con todos sus conocimientos esotéricos. Y nos va a dar, como siempre, el experto nos va como a dilucidar, sí, todas estas ideas o preconceptos que tenemos. Sí, ¿no? Emma tiene una historia muy interesante y bueno, nos va a compartir parte de su filosofía. Y es fascinante también, así que eso va a estar en nuestra segunda parte de este episodio, así que no se la pierdan. Sí. Así que cuando terminen saltan al otro y recuerden que nos pueden escuchar aquí, obviamente vernos lo guapos que estamos. Exacto. Pero también escuchar nuestras voces tan sexys a través de la plataforma que se les antoje por podcast. Por Spotify, el que quieran, Google, Apple, esos son los que me conozco. iVoox. Ahí nos vamos. Bueno, comenzamos, Nati. Dale. Acá entre nos, ¿qué hacemos en Acá Entre Nos?
Acá entre nos contamos todas esas cosas, cosillas y cosas importantes que nos han pasado en la semana y cosas relacionadas con lo que vamos a hablar. En la vida en general. En la vida, en la vida. Y un poco también, claro, cómo llegamos a estos temas, ¿no? Sí. Que siempre proponemos, porque empiezan como, bueno, estaría bueno hablar de esto porque es por esta historia o la otra, y de repente empezamos a investigar y se pone más fascinante. Entonces, está buenísimo que siempre entramos con un concepto de, vamos a hablar de esto y creo que por acá podemos ir, y de repente empezás a investigar y hay muchas cosas más y nada, y como siempre decís, como dice Harry, que la idea es que entren ideas también para ustedes y que investiguen y busquen y se saquen las dudas. Como dicen, el que busca encuentra. Tal cual, tal cual. Bueno, cuéntame cuándo fue o quizá cuál es tu primera experiencia o concepto de una bruja. Bueno, muy graciosa. Por eso te digo que para mí es muy divertido, porque yo tengo un padrino, Pinky Kasky, un muy amigo de mi padre, y de chiquita siempre nos íbamos de viaje con él y mi papá a Mar del Plata, que son como 5 horas, y siempre íbamos en su auto, y llegaba a mi casa y sabíamos que había llegado Pinky porque gritaba así literalmente con las manitos en la boca, dándole el saludo a mi madre: ¡Bruja! ¡Bruja! ¡Ya llegué! ¡Bruja! ¡Acá estoy! Entonces ya toda la familia sabía que Pinky había llegado. Ahí salía su escoba. Sí, mi mamá un poco, claro, le daba un poco de vergüenza con los vecinos porque se enteraba el barrio literalmente, y a veces también no era que íbamos de viaje, simplemente cuando él venía a casa ya sabíamos que llegaba porque empezaba a gritarle bruja cariñosamente. Qué loco, ¿no? ese Pinky, qué loco. Sí, es un ser que quiero mucho y muy gracioso, es muy gracioso. Sí. Así que bueno, por eso para mí, yo era muy chiquita, 5 o 6 años, era como muy curioso, porque yo decía, ¿qué es o sea, conocía de las brujas de los cuentos, pero no asociaba a mi madre con el término bruja, ¿no? Por algo sería, igual tu mamá no es una bruja. Bueno, quién sabe. Pues bruja en el sentido, de repente tiene algo mágico, o de repente le dicen bruja porque ya ves que es algo, la vieja bruja esa. Sí, yo creo que sí, es más, no, bueno, y mi madre, que es bastante católica. Le caía re mal. Ahí, era por eso que le daba un poco de vergüenza, creo yo. Sí. Para mí, yo tuve, bueno, fue interesante porque también tuve, obviamente, esa introducción a lo que eran las brujas basado en la televisión, en los cuentos de hadas, en la película esta, El Mago de Oz, ¿no? Sí. Donde está la bruja del este, la buena y la mala. Pero también recuerdo que cuando chiquito, aunque no utilizaban la palabra bruja, me llevaban a una curandera, a lo que decíamos santiguar, porque si me pasaba algo en el estómago o lo que fuese, me la llevaban a casa de esta señora, y la señora hacía no sé qué, me daba su masaje en el estómago, y la verdad que es que salía nuevo de allí yo. Es que... Entonces, sí. de ahí sale también lo que es el concepto de que lo que es una bruja, pero que lo hemos utilizado mal, y bueno, vamos a conversar más sobre esas cosas, ¿no? De cómo se transforma una cosa en otra. Muy interesante lo que decís del estómago, porque yo soy mundialmente famosa entre mis conocidos por los ataques de hígado y de estómago. Me descompongo. Sí, hoy estoy descompuesta, adiós, mundo cruel. Pero vos sabés que en Argentina se utiliza mucho curar el empacho, cuando es malestar de estómago, y el mal de ojos, el ojeado. Sí. Bueno, mi mamá sabe curar el empacho y el mal de ojo, me enseñó. Corazón la llaman bruja. Claro, pero ahora que decís eso me acordé. Y nada, a toda esa gente que me ha curado el empacho y el ojeado, prácticamente le debo a mi vida, porque esos estados son, yo no sé si es creer o reventar, pero a mí me dijeron, ya te curé, y yo a la media hora estoy bien. Yo creo, hay que tener, cuando se cree, pues ese es el poder de la mente y esa es la magia. Sí. A veces son
cariñitos espirituales, ¿no? Saber Sí, que otra sí. persona está Ujú. pensando en vos y quiere que te recuperes. Pero es el poder mental, es Sí, definitivamente el poder mental. Bueno, el tema de hoy es divertido, es serio también, pero antes de continuar con noticias, quería comenzarte con varios chistes sí, para romper el hielo, quiero para romper el hielo. chistes. Bueno, a ver, eh, dos vampiros van volando y se cruzan. Esto no es de Ajá. bruja, pero es así como esotérico, ¿no? Ujú. Uno le pregunta al otro, ¿cómo te llamas? Y el otro le responde, Bumpy. ¿Bumpy qué? Ah. Bumpy Rito. ¿Y tú cómo te llamas? Otto. ¿Otto qué? Otto Vampirito. Ah, bueno, ¿no? Está bueno, está bueno, está bueno. Bueno, un fantasma le pregunta a otro, ¿y tú? ¿Qué fuiste en la vida de los hombres? Poeta. ¿Y tú? Fantasmón. No lo entendí. No lo entendí. Mejor dejémoslos así. Te tengo uno mejor, te tengo uno mejor. Bueno, a ver. A ver, dice, en un momento una niñita entra a un salón oscuro de una casa de terror, así como donde van la gente de Halloween, etc. Y en un ataúd sale un hombre vestido de vampiro y le pregunta, ¿te doy miedo? Y la niña le dice, no, mira, la verdad que no, gracias, ya tengo bastante. Está bueno, está bueno. Ese está bueno, sí. Sí, sí. Y es que, y lo curioso es que los niños tienen esas respuestas. Es un chiste, pero hay niños que tienen esas respuestas, que están más Sí. allá de nuestra... y nos sorprenden. Tal cual, tal cual. Bueno, Bueno, podríamos seguir hablando de mil historias de brujas y de miedos y de el cucu y el hombre que te agarra en la noche. sí. Pero vámonos con noticias para Dale, que a ver hay qué unas... encontramos. así. Noticias. Noticias, en este caso del más allá, de aquí de la Tierra. Yo sé que Nati encontraste algo interesante que estoy loco por saber. Yo también encontré varias Sí. cosas por acá. Y una cosa que creo que es importante que la gente sepa, que estamos apenitas mencionando gotitas de todo lo que conlleva esta temática, ¿no? Porque Ujú. es que hay mucho, tanto que entra por el paganismo, obviamente que sí, la curandería, etcétera, etcétera. Entonces, mientras esto es bien poquito lo que estamos conversando y desgraciadamente no podemos cubrir todo. Pero vamos a ver qué encontramos de noticias. Cuéntame qué encontraste. Bueno, esto es para reírse, pero es serio, pero como decimos siempre, divertidamente serio. Y es una noticia de cadenaser.com, es un website de España. Y dice así, un conjuro de amor retrasa 8 trenes y acaba en orden de alejamiento. ¿Qué me contursi? Opa. Sí, y es así, resulta... Explícame. Explico. Un conjuro de amor, un hombre, para recuperar a su pareja que lo había dejado hacía poco, dejó ¿Un hombre o una mujer? un hombre de 38 años. Estaba dolido el hombre, ¿ok? Sí. Retrasó 8 trenes y recibió una orden de alejamiento de 1 año hacia la mujer. Y es que este episodio pasó cuando un vecino llamó a la Policía Nacional. Sí, porque resulta que, claro, él vio 2 hombres que parecía que estaban arrodillados en apariencia de rezar en las vías de un tren y habían depositado un paquete negro y a la altura en Alicante, a la altura de una intersección con una avenida, y entonces el paquete hizo activar un protocolo de atentado terrorista. Esto fue antes del confinamiento. Y entonces, claro, lo que pasó fue que hubo un corte de tráfico ferroviario durante 2 horas. Y entonces eso
hizo que un tren de larga distancia y 7 de cercanías tuvieran que detenerse. Entonces, obviamente fue una falsa alarma, y descubrieron que el bulto era de una tela negra y en el interior había una piña hueca con clavos, pozos de café, uvas, 2 papeles y semillas de color rojo y negro. Cuando empiezan a investigar, caen en que era un señor español y le explicó a los agentes que era un conjuro de amor para recuperar a su expareja que lo había dejado recientemente. ¿Qué me cantás? Bueno, eso es un hechizo de amor, un conjuro de amor. Un conjuro de amor. Y cada cosa supongo que tiene su significado, que si la piña, que si la pusieron en una intersección. Yo he leído que eso tiene que ver para abrir caminos, o sea, para que se dé, ¿no? Los 2 papelitos habrán tenido sus nombres. Tenía el nombre y el dibujo de una calavera. Opa, pues bueno. Hablando de conjuros, ¿tú has hecho alguno? No, me gustaría, porque cuando estuve investigando vi varios que son muy divertidos y además que te los ponen para conseguir y como todos saben, mi suerte en el amor es nula, entonces, ¿por qué no? Dije, bueno, vamos a ver qué pasa. Para probar, para divertirme, como digo. A ver, esto cuestión de creer. Pero no, nunca he hecho, la verdad, Es que igual no tenemos que irnos tan lejos, porque no conlleva hacer, un conjuro y voy a hacer un conjuro. Cuando prendemos una velita, una simple velita, que digo, voy a prender una velita para tal cosa, voy a prender una velita para que me traiga el dinero, para tal persona. Es lo mismo, o sea, no, lo que pasa es que lo vestimos de otra cosa, pero es prácticamente... sí. Esperamos el mismo resultado, ¿no? Sí. Algo mágico que se va a dar y va a suceder. Sí, tal cual. Así que me parece bien. Yo he prendido mis velitas. Te voy a prender una para lo del amor también. Bueno, dale, que lo necesito. Bueno, mira, yo encontré varias cositas y tipo lo que decidí fue no entrar tanto en cada noticia, pero sí leerte como que los títulos de la noticia. Para que veas las cosas que se escriben, ¿no? Esto lo conseguí en la revista o el periódico que se llama Independent de Inglaterra. Y dice, 2 fueron acribillados y le cortaron la cabeza y en fuego por una acusación de brujería. Entonces dice que un chico acusó a un hombre y una mujer por haberles causado una enfermedad utilizando magia negra antes que muriera. Eso fue en Asia, esto sucedió en Asia. Luego acá en las Américas, no sé exactamente qué país, pero dice ex soldado quien acusó a la brujería por haber matado a una enfermera va a ser ejecutado. O sea que el tipo mató a una enfermera, dijo que fue gracias a la brujería y va a ser ejecutado. Wow, todavía. Qué raro, ¿no? Sí. Después, Airbnb. ¿Conoces Airbnb? Sí. Bueno, para que no sepas, una plataforma donde se puede rentar espacios para ir a quedarte, vacaciones, etc. Dice que inquilinos entraron a este apartamento y se quedaron aterrorizados después de haber encontrado calaveras y artículos satánicos. Imagínate que vayas a quedarte de vacaciones y te hayas puesto una calavera en la cama. Sí, no, y artículos satánicos que vayas a ver, ¿no? Describen, una muñequita con tu carita, con tu rostito y unas Sí. 2 más, te voy a decir otra más. Dice, brujas hacen un conjuro en masa contra el candidato o el juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, Brett Kavanaugh. Sí. Y hicieron así como un conjuro en masa. Y acá habla una de que encontraron unas, ¿cómo se dice? Graves, cuando como burial. Tumbas. Unas tumbas. Son un área donde
supuestamente colgaron a las brujas de Salem. Y hablando de Salem, Mm, sabes que estuve en Salem, ¿no? Te conté aquel sí, viaje que sí, hicimos. sí, Y es un lugar maravilloso. Y bueno, allí aprendes, claro, escuchamos la historia, vemos películas de que sí, colgaron a las brujas, etcétera, etcétera. Pero hay mucho más sobre la historia esa que estuvo muy equivocada, pues porque acusaban a la gente así al azar o porque pues me caes mal, te voy a acusar a ti de brujería, Natacha. sí, Me salió una verruga, me duele acá. Fue Natacha la que me lo hizo. Entonces, claro, te acusaban a ti y ya, ahí quedaba. O sea, sí, era cuestión de una acusación, un abuso horroroso. Pero bueno, sí. eso fue como un recuento de varias noticias que se encuentran sobre brujería en el mundo. Ya ves que todo tiene que ver con algo oscuro, magia negra, algo malo, maléfico, etcétera, que no es cierto. Sí, satánico, no sé por qué Satánico, siempre, sí, bueno, ya vamos a hablar, pero sí, la asociación de la brujería con lo sí, como satánico, si fuese la esposa de Satán, ¿no? Satanás. sí, sí, sí. eh, Satanás era el gato de la bruja del 71 también. Ah, yo, con, ¡Satanás! yo ¡Satanás! conozco va de retro Satanás, que dicen, va de retro Satanás como chiste, cuando algo es, va de retro Satanás. No. Pero sí, sí, es muy curioso cómo esa asociación, bueno, obviamente tiene un propósito, ¿no? Esa asociación fue sembrada eh, por la Iglesia Católica para frenar un poco el Sí. tema y manejar también un poco al pueblo y el tema de la mujer y del poder que tenía la mujer en cierta época de la historia, ¿no? Acabas de mencionar algo súper interesante y me encantaría conversar sobre eso en nuestra próxima sección de ¿Sabías? Dale, sí, es que yo estoy también, quiero hablar de eso. Vámonos. ¿Sabías que? ¿Sabías que? Donde compartiremos varios datos que si lo sabías bien y si no lo sabes, mejor todavía. Nosotros nos enteramos de varias cosas, ¿no, Nati? Sí, Y muchas y muy interesantes. bueno, y antes de meternos de lleno en los sabías que es, estabas conversando sobre esa parte femenina o feminística. No me vienen las palabras en este momento. Pero en fin, a través de la historia se ve un cambio que fue bastante chauvinista, donde si eras mago, y bueno, hay magos legendarios, por ejemplo, Merlín, si existió o no existió, pues no sabemos, todavía no se ha comprobado bien, pero bueno, eres fabuloso, eres un mago, wow, perfecto. Y entonces si eras hombre, todo bien, pero tan pronto se convirtió, pasó la magia a ser parte de la mujer, ahí se demonizó a esta parte femenina. Entonces, ¿por qué está bien ser mago hombre, pero no estuvo bien pasarle el poder a la mujer? Y ahí de repente se convirtió todo en vez de algo mágico, fantástico, de ayuda, de poderes, a algo demónico, satánico, magia oscura, magia negra, etc. ¿No? Sí, sí, es muy interesante porque hace un par de años me llegó un libro que se llama Calibán y la bruja y es Mujeres, Cuerpo y Acumulación Originaria. Es un libro un poco denso pero muy rico en información, tiene una clara tendencia feminista. La autora es Silvia Federici, es una socióloga americana de ascendencia italiana y el libro lo hizo en conjunción también con una universidad italiana. Y ella explica, bueno, Calibán es un personaje shakespeariano y la bruja no es, o sea, la bruja como la nombra como personaje sin nombre, sin nada, sino como figura, ¿no? Como concepto, figura. Como sí. concepto, exacto. Y entonces lo interesante es que sitúa el problema en un momento histórico donde explica la transición al capitalismo. Y esto no es para dar lecciones ni de política ni de esto, simplemente que es muy interesante la investigación que hace porque demuestra
científicamente, de alguna forma, esa transición, lo que vos estabas mencionando, por qué lo asociamos a todo lo satánico o malo, y es porque esa transición al capitalismo, hubo muchas luchas, que fue antes en la época feudal, las mujeres eran muy luchadoras y querían proteger sus tierras, o las tierras, en realidad las tierras comunales. Y la transición al capitalismo es porque la propiedad privada es uno de los pilares, ¿no?, del capitalismo. Y al haber una reducción de las tierras comunales, lo que sería la pequeña burguesía en esa época, que eran los agricultores, los artesanos, iban perdiendo obviamente ese lugar donde se intercambiaba, porque producían y se intercambiaban entre ellos y nada, entonces llegó como una dominación a ese grupo dentro de los señores feudales, y ya se empezó un poco más la idea de lo que es el dinero y para poder entonces dominar. Pero entonces la mujer, el concepto de la mujer, fue tomado porque el cuerpo de la mujer era un instrumento de creación de vida que era importantísimo, o sea, manos para poder poder seguir produciendo. Después fue la revolución industrial. Entonces la única forma que encontró, yo creo que la Iglesia Católica, porque no es que le eche la culpa a toda la Iglesia Católica, pero fue dentro de lo que es la sociedad occidental una de las grandes culpables de... Sí, unas grandes fuerzas. Sí, entonces bueno, fue en ese momento que se crea la Inquisición, que fue el primer como grupo o instrumento de persecución de las brujas, ¿no? Entonces, nada, que Calibán y la bruja es un libro muy interesante y, claro, como decía, es desde una perspectiva feminista y plantea eso, porque esa matanza y esa persecución, esa caza de brujas, supuso el asesinato de centenares de miles de mujeres, ya sea, como decías, en Europa, en América, como en Salem es el lugar más conocido. ¿Y por qué? También se presumió, o sea, fue tan fuerte ese mensaje que se presumió que eso era lo que era. Entonces la historia, los que escribían la historia, como que lo dejaron de lado y dijeron, no, vamos a quedarnos con esto, con lo satánico. Y sí. Bueno, que la brujería básicamente es bastante misógina. Sí, vamos a decir. Total. Sí, la cuestión es que mencionaste obviamente el rol de la Iglesia Católica, pero si nos remontamos mucho más, vamos a ver varios paralelos. Si buscas en historias, en culturas antiguas como las mesopotámicas, Babilonia, por ejemplo, incluso Roma y bueno, en otras, ya existían hechizos, o sea, estaban escritos en unas esferas como unos platos de comer y estaba todo escrito así alrededor, y bueno, ya habían ese tipo de hechicería. Se había también formado lo que se conoce hoy en día como la magia salomónica, obviamente la magia kelta, la magia enoquiana, basada en libros de la Biblia. Entonces hay misticismo judaico. Pero ahí todo comenzó a transformarse cuando pasó a ser de lo que era la mitología o las deidades femeninas, como tú ahora acabas de mencionar, celebrando lo que es la fertilidad, el nacimiento, a algo más patriarcal, donde la figura femenina se diluye o se pasa, se ignora, se disminuye como fuerza, para entonces dejar entrar a lo que es el patriarcado con dioses, aunque Dios es hombre. Entonces ya ahí está ese paralelo donde una cosa dejó de ser buena a ser mala por ese control misoginista que tú acabas de mencionar. Y es curioso porque, bueno, siempre me gusta mucho buscar la etimología de las palabras, y buscando encontré dos versiones o dos opciones o dos significados muy,
Bueno, una obviamente de la Real Academia Española, que es como la Biblia de las palabras, y otras de National Geographic, y son totalmente diferentes, porque una, la de National Geographic, que es la que más me gusta, hablando de culturas milenarias, la cultura celta, la bruja significa mujer sabia, y sabia era porque eran muy respetadas estas mujeres en esa cultura, porque tenían conocimiento de la naturaleza, de los seres vivos, eran expertas en el estudio de árboles y plantas. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, que las brujas volaran tenía que ver eso con elevarse a niveles superiores. Lo que pasa que, claro, con el cristianismo, es como habíamos mencionado, se asocia a lo satánico. Y la palabra en sí no se sabe el origen con exactitud, pero puede ser que, como es originalmente es Bruxa con X, puede ser que sea catalán el origen. En cambio, la Real Academia Española tiene muchas acepciones, y el primero que se usa como un adjetivo, que es embrujador, que hechiza, pero hay otro que es cuando dicen femenino, es mujer que parece presentir lo que va a suceder. O en el masculino, mira, hechicero supuestamente dotado de poderes mágicos en determinadas culturas. Mucha diferencia. Y en el femenino hay otra, sí, porque viste que MF, persona a la que se le atribuyen poderes más mágicos obtenidos del diablo. Sí. O sea sí. Más discriminante no se puede. Más discriminante no se puede. Pero sabes que eso de volar, sí. Claro, todo esto resurge de prácticas paganas, ¿no? Claro. Que sí existieron. Sí, pagancos. Es que como yo. Entonces, ya ves que obviamente hombres y mujeres participaban de esto. Y esa parte de volar que acabas de mencionar, sí, cuando hacían ciertas, que esto basta con los vikingos y otras culturas, cuando hacían ciertos rituales se desnudaban y se ponían unas cremas que tenían la planta esta que se llama... creo que en inglés es mandrake, no sé si es mandragora en español, creo que es mandrágora o mandragora. Y bueno, eso tiene dos alcaloides, uno que se llama escopolamina y atropina, que causan euforia y alucinaciones en bajas dosis. O sea, entonces, claro, tú estás en esa euforia de ese ritual, dándole gracias, no sé, a la madre tierra, lo que sea, y se sentías que volabas. Pero como volvemos a mencionar, estas prácticas paganas no tienen absolutamente nada que ver con el diablo. Eran otras filosofías de otros tiempos, mucho antes de que la Iglesia y el cristianismo, la Iglesia católica y el cristianismo se fundaran, y fueron las creencias de miles de años, que era tener esa comunión con la naturaleza, ese respeto a lo que era la fertilidad, a los sembrados, que tiene también que ver con la madre tierra, ¿no? De proveer. Entonces, una pena que todo se transgiversó para demonizar. Sí, y haciendo una breve historia de reseña, una historia, para entender también de dónde viene la figura de la bruja voladora. Hasta el Renacimiento, la percepción que conocemos de lo que es la bruja recién ahí se formó, ¿no? A nivel visual, porque en Europa la caza de brujas fue alrededor de los siglos XVI y XVII, entre 1550 y 1630, que fue como el punto máximo, ¿no? Donde la Inquisición hizo barrio. Entonces, pero bueno, hay un pintor alemán que se llama Alberto Durero, que era más que nada hizo grabador y que tuvo mucha fama por la precisión, por decir así, de su trabajo. Fue el primero que presentó a las brujas con el estereotipo de las narices, de volar y todo eso. Y eso fue, de ahí sacamos, a la gente. Claro, exacto.
Sí. Sí, es Ya que en el siglo... No, había que pintar una imagen negativa para que la gente tuviera miedo, ¿no? claro, claro. Ya después, en el siglo XVIII, como que se bajó un poco... Bajaron un cambio, como dice. Sí. Bajaron un cambio. Y sabes Pero que la discriminación continúa porque ya ves que las brujas también los ponen con el sombrerito puntiagudo y todo eso. Entonces yo encontré acá un dato bien interesante porque dice que las brujas obviamente no se ponían sombreritos puntiagudos. Lo que resulta es, o una gente cree, que el Papa Inocente III en el 1215 requirió que judíos se pusieran unos sombreros puntiagudos, que llegó a conocerse como el Judenhat. Entonces, claro, esta gente estaban asociados con heréticos, paganos, demonios, etcétera, porque los judíos estaban demonizados. Y como vuelvo y repito, discriminación. Entonces, claro, esta imagen inmortalizada de lo negativo y discriminatorio fue lo que también se le atribuyó a que las brujas se ponían gorritos puntiagudos. Para que veas, todo esto es un resultado de discriminación. sí. Discriminación y de haber transversado algo que desgraciadamente hoy no vamos ni a tocar, porque es que la verdad que vimos que era mucho, ¿no? Sí. De la parte, desde el principio, de lo que tiene que ver con lo bueno, de donde salió la bondad, el curar, el chamanismo, el cuidado, las mujeres parteras, o sea, todo esto es el comienzo y esa comunión con la tierra y con los cielos y con el universo cambió a lo que estamos conversando ahora, y una pena que no podamos tocar más con eso, quizá deberíamos en otro episodio, Sí. pero sí, que la gente no piense que estamos hablando de brujería y esto es lo que es, o sea, nos da mucha pena porque hay tanto más. que abarcar, sí. Sí. Así que bueno, ¿algo más, Nati, que tengas por ahí? No, la verdad que, como vos decías, hay mucho más, pero yo creo que esto como que nos deja claro la construcción social, por decir así, que ha tenido la bruja o la brujería. Y la idea era un poco eso, desmitificar esa concepción, ¿no? Sí, así que para cuando se pongan de Halloween, vístanse de brujas lindas, Sí. sexys. Sí. Y Y no vayan tirando energías de amor, como Sí, es. no sean obtusos, Exacto. aprendan, instruyanse, las brujas Sí. son lindas. Y hablando de brujas, llegó el momento, ¿no? Para nuestra segunda parte. Sí. Entonces, bueno, como Nati comenzó a hablar como a principio cuando comenzamos, vamos a tener como nuestra habladora del día a Emma Torres, que nos habla desde Venezuela. Y a Emma yo la conozco hace varios años ya, una persona muy interesante. Yo te he hablado de ella anteriormente, Nati. Sí. Y Emma para mí ha sido una figura muy inspiradora porque también he aprendido mucho. A mí me gusta aprender de todo. No me gusta que me cuenten, me gusta aprender. Entonces, bueno, Emma nos va a contar sobre, aparte que sabe muchas cosas, pero vamos a realmente enfocarnos en lo que es la santería, pues porque mucha gente hoy en día conoce el tema o ha escuchado del tema, no sabe mucho, pero también lo relacionan con que esto es brujería, ¿no? Entonces, Emma nos va a hablar un poco más adentrado a lo que tiene que ver con esa temática tan interesante. Así que comenzamos. Dale. No se pierdan nuestra segunda parte, donde continuaremos hablando sobre brujas y brujería, y estaremos hablando con mi brujita preferida, Emma Torres, que nos habla desde Venezuela.